Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por Metropolitan 88.5 FM. Que es una buena costumbre llegar a la hora, tal como lo hizo Daniela Farías, psicóloga del programa de reparación al maltrato grave Refugio Esperanza de Tomé, quien está en el Zoom a esta hora con nosotros. Daniela, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro. Muy bien, gracias. Gracias por venir a Buena Costumbre y hablar de un tema que yo, fíjate que en mis 56 años jamás me imaginé que iba a tener que tratar a esta altura del partido. Estamos hablando de un estudio que han hecho ustedes en la organización a la cual perteneces, la Corporación para la Atención Integral del Maltrato al Menor, CATIM, una organización súper destacada que tiene presencia en varias comunas de la región del Biobío y que dice relación con una cosa impresionante, los efectos del abuso sexual en el metaverso. ¿Qué fue lo que los motivó a ustedes a hacer una investigación de esta naturaleza? Porque uno supone que esto es una cosa muy reducida, que no sea masificado, pero parece que uno de puro viejo está equivocado nomás. Sí, mira, sabemos que estas últimas generaciones de niños, niñas y adolescentes tienen mayor acceso, ¿cierto?, a todos estos videojuegos, a internet, y por ende los expone a ciertas situaciones de riesgo. Digamos que deberíamos, como adultos responsables, como padres, estar atentos a ello. Y esto surge a partir de una noticia que surgió durante la semana pasada, ¿cierto?, donde una adolescente de 16 años es expuesta a una situación, un contexto abusivo dentro de un juego, digamos, ¿cierto? Pero esto fue en Inglaterra, y sí. En esta realidad, sí. Y esta realidad, claro, en Inglaterra, esta acción que sucede en esta realidad virtual, digamos, tiene un daño emocional significativo en esta adolescente, digamos, ¿cierto? Y como esta es una realidad, o sea, eso es una situación, digamos, que probablemente pueda ocurrir porque tenemos, sobre todo ahora, por ejemplo, en periodo de vacaciones, donde niños, niñas y adolescentes están de alguna forma expuestos a este tipo de juegos, digamos, como para pasar el tiempo libre, ¿cierto? Y aquí es súper importante que los padres, digamos, tengan control sobre y supervisión sobre, digamos, dónde acceden los hijos, a qué plataforma, qué juego, qué características tiene ese juego. Oye, Daniela, pero espérate un poquito. Lo que pasa es que antes de seguir avanzando, yo creo que sería súper interesante ubicar a los padres que son, digamos, el rango etario que escucha este programa, como yo, por ejemplo, que soy padre también, tengo un hijo, varios hijos, pero uno adolescente, tengo 4 hijos. 4 hombres, pero el más chiquitito hoy día precisamente cumple 13 años y está expuesto a esta nueva tecnología. ¿Qué es lo que es el metaverso? Porque no es lo mismo el ciberacoso que, digamos, este tipo de acosos que ocurre a través de la realidad virtual. Por lo tanto, sería bueno explicar qué es el metaverso, cómo interactúan o cómo podrían llegar a interactuar los niños, niñas y adolescentes en el metaverso, que ellos tienen tienen una especie como de cuerpo, que es un avatar, que se relaciona con otros. Si pudieras explicar un poco cómo ocurre la dinámica, sería bueno, creo. Claro, cuando hablamos de metaverso hablamos de una realidad virtual, ¿cierto?, en la que interactúa los niños y adolescentes representado a través de un avatar, ¿cierto? Y este avatar va percibiendo, sintiendo y experimentando la relación, la situación que se están dando en este mundo virtual como si fuera real, digamos. Está tan inmerso en este mundo virtual que es difícil distinguir entre lo fantasía de la realidad. Por lo tanto, todas aquellas experiencias que se den en ese contexto, todas aquellas interacciones, pueden de alguna forma influir de forma positiva o negativa en el niño, niña o adolescente. Claro, lo que pasó en el Reino Unido, incluso que está siendo investigado por la policía, es que una adolescente de 16 años denunció que había sido agredida por un grupo de hombres en esta realidad virtual. Y eso, dices tú, que se puede vivir o sentir o percibir como algo real, es decir, eventualmente el niño, niña o adolescente no es capaz de distinguir la realidad física
de la realidad virtual, y eso puede llevar a traumas de distinta naturaleza, ¿verdad? Exacto, porque finalmente el cerebro no distingue entre esta realidad o fantasía, por lo tanto cuando la persona o el niño o adolescente se ve expuesto a una situación donde considera que está sintiéndose amenazado, ¿cierto? Se activan centros en nuestro cerebro, ¿cierto? Como la amígdala que nos prepara para la huida, ¿cierto? Por lo tanto, esto empieza a manifestar ciertas emociones, ¿cierto? Como la capacidad de ansiedad, la tristeza, el miedo, ¿cierto? Y antes que el cerebro, el cuerpo empieza a percibir estas emociones y no hace la distinción entre una situación real o una fantasía. Por lo tanto, esta afectación emocional se vive como si fuera un hecho real. Y cuando está asociado a un evento de connotación sexual, se vive como un trauma, digamos, ¿cierto? O sea, el niño adolescente que está interactuando de manera virtual está experimentando esta sensación o idea de desprotección, de vulneración, está percibiendo este límite que se está sobrepasando, ¿cierto? Y está generando este nivel de desconfianza, de tristeza, digamos, y el cuerpo lo siente, por lo tanto, a lo largo plazo el cerebro también lo empieza a resignificar como una experiencia traumática. Uy, qué tremendo. Por lo tanto, evidentemente ese adolescente y quienes se vean expuestos a estas situaciones van a requerir algún proceso de reparación, de intervención profesional, digamos, para poder sobreponerse a ese daño, a esa sintomatología. Estamos hablando con Daniela Farías, psicóloga del programa de reparación al maltrato grave Refugio Esperanza Tomé. Daniela, ustedes en tu centro o en los otros que dependen del CATIM, de la Corporación para la Atención Integral del Maltrato al Menor, ¿se han encontrado con situaciones similares o de maltrato virtual? ¿O todavía está solo la teoría aquí en la zona? Sí, mira, relacionado con un tipo de maltrato de la connotación de abuso sexual, no, pero sí niños o adolescentes que relatan situaciones de acoso, por ejemplo, donde se sienten agredidos verbalmente por un otro avatar, digamos, o aislado, discriminado, por ejemplo. Son cosas que se observa y se escucha en los relatos de algunos niños adolescentes. Por ¿qué tan frecuente es eso? ¿Qué tan frecuente? Porque uno no lo sabe, y precisamente para allá iba, porque, digamos, evidentemente la distancia en respecto de la cercanía con las tecnologías entre un adolescente o preadolescente, que también tienen acceso a las tecnologías, ¿cierto? O estamos hablando de un niño de 15 años respecto de nosotros, es sideral. Uno de pronto no sabe a qué se expone un niño, niña o adolescente cuando uno lo deja solo frente al notebook o solo frente al teléfono celular, y pasan horas y uno dice, ¿qué estará haciendo este niñito que ni siquiera se siente? ¿Verdad? ¿Sabes qué? Álvaro, es difícil establecer un porcentaje porque se genera algo bien complejo, que hay un sentimiento de vergüenza en el niño, niña y adolescente cuando vive esta experiencia, porque luego que sale del mundo virtual también toma conciencia que esto pasó en otro escenario, digamos, no en la vida real. Entonces eso genera mucha vergüenza y decir, bueno, ¿qué tan real es esto o no? Pero cuando se luego a someter, digamos, este mundo virtual, eso pasa a ser su realidad, digamos. Claro. Entonces se encuentra de nuevo con este malestar, con esta situación. Ahora, por ende, como genera esta sensación como de vergüenza, un poco de culpa, cuesta que el niño o niña o adolescente lo exprese en el momento que está ocurriendo. Generalmente hay un tiempo que le toma al adolescente o al niño develar esta situación, ya, porque también hay una gran cantidad de papás que también desconoce un poco lo que hacen los niños en este mundo virtual. Entonces a veces también hay poca comprensión respecto a eso. Sí, a eso me refería. ¿Y cuáles son las prevenciones o lo que uno debería hacer? ¿Qué conductas deberían a uno como padre, como responsable de niños, niñas y adolescentes, deberían llamarle a uno la atención y poner cuidado, poner ojo con lo que pudiera estar pasando,
¿Cómo podría uno darse cuenta si lo están pasando mal, si están siendo agredidos, acosados? ¿Cuáles son las señales a las que hay que poner atención, Daniela? Mira, las señales van desde el área conductual, emocional y cognitiva, digamos. En el área conductual es súper importante observar si el niño está en una actitud de aislamiento, por ejemplo, en donde su única motivación o interés tiene que ver con este mundo virtual y los juegos, y está disminuyendo su capacidad para sociabilizar con la familia o con los pares, digamos, donde no existe otro interés más que el mundo virtual, digamos. Puede existir la posibilidad de ver niños con mucha hiperactividad o en un estado de hiperalerta, digamos. ¿Les cuesta dormirse? ¿Con dificultades para conciliar el sueño? Efectivamente, en la esfera de lo físico podemos ver niños con falta de apetito o con aumento de apetito y con dificultad o alteración en el ciclo sueño-vigilia, con pesadilla o con un sueño entrecortado, digamos, que no sea reparador, ¿cierto? Y en el ámbito cognitivo podemos ver niños que a lo mejor se nota más en el año escolar, más distraídos, con dificultad de atención, concentración y memoria, ¿cierto? Y en el ámbito emocional podemos ver niños que están a lo mejor mucho más tensos, entonces más ansiosos, como te decía yo, como con este interés en demasía de querer estar en ese mundo virtual ahí, a pesar que pueden estar pasando cosas, digamos, que le pueden estar generando malestar, está esa iniciativa, esa motivación de estar ahí. Así que a estar atento, digamos, a estas manifestaciones emocionales de tristeza, de ansiedad, de irritabilidad, por ejemplo, que son cambios que aparecen de forma progresiva también. No es como que de un día para otro observemos a los niños así o los adolescentes. Claro. Hay que estar observando permanentemente porque estos cambios aparecen a nivel conductual, después emocional o viceversa. Ahí... Oye, Daniela, psicóloga del programa de reparación al maltrato grave Refugio Esperanza de Tomé, aquí estamos hablando entonces de una evolución, de una versión probablemente 2.0 del ciberacoso, porque estamos hablando ahora de un acoso en el metaverso, en una realidad virtual. Entonces son dos cosas distintas, ¿verdad? Una es el ciberacoso y esto es el acoso que pueda haber en el metaverso. Son claro. Dos situaciones igualmente graves y a las que me imagino en el primer caso, en el ciberacoso, ustedes deben haber conocido muchas más situaciones complejas que incluso claro. afectan a personas adultas. Ya ves ustedes que la realidad del fallecido alcalde de Florida, Jorge Roa, también daba cuenta de que él estaba siendo ciberacosado con cuentas falsas que levantaban mentiras respecto de su vida personal, de su trabajo. Entonces, si eso es al parecer insoportable para un adulto que en teoría tiene muchos más elementos para defenderse, para aprender a distinguir lo real de lo falso, imagínate cómo es eso para un niño que tiene muchas menos herramientas. Claro. Sí, es que en el mundo virtual o de redes sociales se genera esta percepción como de bajo control, ¿cierto? Como que si ya hay una situación que me incomoda, ¿en qué momento? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo controlo? ¿A quién pido ayuda, digamos, ¿cierto? Y cuando se trata de niños y adolescentes que están en un proceso de desarrollo, de aprendizaje, que efectivamente cuentan con menos habilidades o recursos para enfrentarse ante esto. Y si junto con ello hay un grupo familiar que a lo mejor no está abierto a hablar sobre estos temas, pendiente. O no están supervisando, pendiente, claro, existe una probabilidad de un riesgo ahí, ¿cierto? De ahí es tan importante esto de, por ejemplo, de que tanto los computadores como el celular se den un uso en un ambiente común, digamos, donde esté la familia, digamos, en un espacio privado donde podemos mantener bajo control sobre esto, ¿cierto? Entonces lo ideal sería que se dieran un espacio común, en el living, en el comedor, ¿cierto? Que existan horas destinadas también para el uso del celular o del computador, ¿cierto? Y que esas horas estén acordes y coherentes al ciclo vital del niño o niña, porque no podemos tener un niño entre 6 y 8 años que pase 3, 4 horas, ¿cierto? O toda una jornada con este uso, ¿cierto? De claro. estos juegos, de estas pantallas, ¿cierto? Lo ideal sería un tiempo, digamos, que se puedan acordar entre el padre y el niño, digamos.
¿cierto? Y con el adolescente igual, sí, a pesar de que son un poco más grandes, no olvidar que todavía están en una fase de desarrollo a nivel cerebral y también físico, y vienen varios cambios a nivel también hormonal. Entonces es importante también regular las horas en que el adolescente pasa detrás de estas pantallas, ¿cierto? Promover la comunicación clara, fluida, la confianza, digamos, hablar de las cosas que les interesan. ¿Por qué les motiva este juego? ¿Qué les gusta? ¿Qué hay ahí? ¿Qué busca el adolescente o el niño en ese espacio virtual que probablemente no está obteniendo en su vida familiar o en su vida social? Por ejemplo, a veces este mundo virtual es un refugio para quienes de repente tienen algunos déficits en sus habilidades sociales. ¿Qué podrían estar buscando ahí? La resolución de conflictos, compañía, ¿cierto? Contención, digamos alguna instancia también de poder interactuar, distraerse con otras personas, cosas que no puede tener en la vida real. A veces también pasa mucho que los padres al estar, digamos, en el sistema laboral, a veces hace difícil planificar actividades que consideren a los niños, ¿cierto?, fuera de la casa, digamos, fuera o detrás, que no estén detrás de las pantallas, ¿cierto? Entonces, también promover. ¿Sí? Lorena, ¿hay alguna característica de personalidad de algún niño o niña que le haga más propenso a involucrarse más firmemente en esta realidad virtual? Por ejemplo, niños tímidos, que les cuesta establecer relaciones en el mundo real, de pocos amigos, claro, que no les gusta hacer deporte. ¿Cuáles son las características de niños que los hacen más propensos a involucrarse más en el metaverso? Claro, existe una probabilidad que aquellos niños, como dices tú, que tienen características de personalidad que son más retraídos, ¿cierto? Que mantienen alguna dificultad o poca habilidad para establecer relaciones sociales, digamos, en donde también el sistema familiar no ha promovido el desarrollo de otras habilidades, por ejemplo, artísticas o deportivas, sino que más bien el niño se ha visto validado en este espacio virtual y no en otras áreas. Por lo tanto, el niño puede crecer con esta idea o percepción de que en este espacio él es bueno, digamos, y se siente cómodo, y de ahí se hace también un poco difícil esto de poder sacarlo a otros lugares, sacarlo de este contexto. Ahora, claro, aquellos niños que tienen esta tendencia de repente a ser más reservados con sus opiniones, con sus emociones, con esta sensación un poquito de temor de poder expresarle a su figura más cercana lo que está sintiendo, pensando, viviendo. Oye, Daniela Farías, psicóloga, te queremos dar las muchas gracias por esta conversación súper interesante de la mañana, que habló de varias cosas, pero en lo medular, en los efectos de conductas abusivas que ocurren en el metaverso, y de lo que tenemos que hacer nosotros los padres, que somos los responsables de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos que poner atención para evitar que estas conductas sean nocivas para la salud física y mental de nuestros hijos. Muchas gracias, Daniela, por estar con nosotros. Muchas gracias, Álvaro, y buen día. Igualmente para ti. Buena Costumbre es actualidad y opinión, con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.